Bienvenidos al mejor episodio de nuestro podcast de personas y organizaciones. Somos estudiantes de Ingeniería de Negocios Internacionales de la Universidad de Valparaíso y hoy vamos a hablar de un tema que realmente importa, las relaciones con los empleados. Así es, muchas veces se habla de productividad, innovación y ventas, pero al final todo eso depende de cómo gestionamos a las personas. Las relaciones entre empleador y empleado son fundamentales. Exacto, ya que hoy día nos basaremos en el libro de Gestión del Talento Humano de Hidalberto Chiavenato, en donde vamos a explorar qué son las relaciones laborales, por qué son tan importantes a día de hoy, los factores que las afectan y algunos errores comunes. Además, compartiremos ejemplos de empresas que lo hacen bien y algunas experiencias personales. En el día de hoy nos encontramos con los integrantes Antonia Vicencio, Antonia Fuentes y quien les habla Nicolás Crespo. Bueno chicos, no sé si les parece empezar con la primera pregunta, que es, ¿qué son las relaciones con los empleados? Podríamos dar una cita de Chiavenato, que según él, las relaciones de los empleados abarcan todas las interacciones entre la empresa y sus trabajadores. Esto incluye la comunicación, el reconocimiento, la disciplina y obviamente el bienestar de cada trabajador dentro de la empresa. Exactamente, Anto. Y lo interesante es que no solo se trata de lo que dice el contrato, es más sobre cómo se siente cada persona en su trabajo, si hay confianza, si se siente escuchado, respetado, etc. Chiavenato clasifica las relaciones en tres tipos. La primera de ellas, las armónicas, es en donde hay un respeto mutuo. Luego, las neutras, que son un poco más las frías. Y por último, las conflictivas, que es ahí donde se ve y se genera la mayor tensión y desconfianza. Claro, es muy útil esa clasificación. Incluso no sé si les ha pasado que cuando llegan a un lugar nuevo, por ejemplo al trabajo o a la universidad a estudiar, apenas entran sienten el tipo de ambiente que hay. Totalmente, Sí, sí. el ambiente más pesado. ¿Se acuerdan cuando nos conocimos? ¿Cómo se sentía el ambiente? Era diferente. Era diferente, como si fuéramos amigos de toda la Eso vida, mismo, exactamente. eso sí. Sí. Pero hay veces que se respira tensión. En otros lugares te sientes como fuera del equipo. No sé Claro, si me explico. en algunos Sí. trabajos me ha pasado Como eso, toxicidad, Sí, como densidad, así como que densidad se en el sabe que hay ambiente. una mala relación entre los trabajadores, los sí. compañeros. A mí también. Y eso A veces, finalmente es una barrera para conocerla a otra persona. y puede ser un poco más complejo a posterior al desarrollo. Bueno, ahora hablaremos de por qué las relaciones con los trabajadores son tan relevantes a día de hoy. Bueno, entonces, en el mundo laboral, consideramos que habría que tener en cuenta que a lo largo de los años las cosas han cambiado harto. Ya no basta con ofrecer ese sueldo competitivo, como se hacía antes, que todo era una compensación monetaria, sino que ahora la gente busca otro tipo de cosas, busca propósito, bienestar emocional, y también intentan siempre equilibrar la vida personal con la vida laboral, no dejan de lado una por otra. Concuerdo totalmente contigo. Las empresas enfrentan desafíos como digitalización y teletrabajo. Sin buenas relaciones, eso puede llevar a un caos. Así es, recordar que Chiavenato dice que esto es estratégico, porque una empresa que gestiona bien sus relaciones laborales no solamente llega a reducir la rotación del personal, sino que también mejora el clima y aumenta la productividad dentro de la empresa. Es como un círculo virtuoso. Oye, lo que dice Nicolás es muy interesante porque cualquiera pensaría que las grandes corporaciones aplican este tipo de estrategias, pero en verdad las pymes y las corporativas también en nuestro país. Y se ve la diferencia entre la productividad, la rentabilidad de la empresa y se ven las consecuencias reflejadas. Bueno, chicos, creo que los tres estamos de acuerdo en que esto es un problema grave. Pero, ¿qué debemos hacer? Hablemos de los factores que ayudan a tener buenas relaciones con los empleados. ¿Qué opinan? A ver, en mi opinión, primero, dentro de los factores claves para las relaciones saludables está la comunicación efectiva, porque esta no solo se trata de tener un buzón de sugerencias que nadie usa, por lo general, sino de poder crear canales reales donde la gente se sienta realmente escuchada. Claro, por ejemplo, yo nunca he usado un buzón de... como para dar mi opinión, no sé si ustedes... No, yo ni sabía que existían, No, la verdad. no. Y entonces yo creo que sería súper importante y súper asertivo el poner en la punta de la pirámide el tema de la comunicación efectiva.
ya que esta relaciona como la conexión entre las personas, un ambiente más grato, y también me hace pensar en el reconocimiento. Por ejemplo, este Abenato menciona que hay una necesidad básica de sentirse valorado, ya sea dentro de cualquier grupo social. No se trata solamente de esta recompensa monetaria, que todo es como dinero, sino que también tiene que haber un reconocimiento verbal, tiene que haber una visibilización al trabajador por sus acciones. Esto me recuerda a la disciplina positiva. Chicos, ¿ustedes están de acuerdo en que nuestros abuelos, los jefes de ellos los trataban según la productividad, ¿verdad? Sí, Sí, totalmente. exactamente como simple recurso humano. Incluso se toleraban harto, o sea, las faltas de respeto estaban súper normalizadas, no sé si se Sí, acuerdan, como que se trataban muy mal, a veces hasta insultaban y nadie hacía nada. sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero ahora, Anto, existe la disciplina positiva. En lugar de castigar errores, se trata de corregir con respeto y enfocarse en mejorar. Nadie quiere sentirse humillado, ¿verdad? No. Exacto, pero ojo que un punto que me llamó la atención de Chiavenato son los programas de asistencia al empleado, porque a día de hoy muchas empresas ofrecen este apoyo psicológico con su respectiva asesoría, lo que termina generando un sentido de respaldo dentro de la organización. Sí, es verdad, estas dos cosas son muy fundamentales, las que hablaron ustedes. Y en cuanto a la cultura organizacional, se ve que cuando el ambiente promueve esta confianza y colaboración a partir de cada una de estas estrategias o acciones que hablamos, las relaciones son más sanas y se nota. Bueno, ahora para que la gente se contextualice, hablemos de ejemplos concretos. Yo creo que un caso muy bueno sería mencionar a Mercado Libre. Exacto, el de Mercado Libre, bueno, es un caso aparte y muy concreto, pero no sé si ustedes han escuchado que tienen el programa de Meli Wellness, que este incluye el apoyo psicológico, nutrición, información continua y además es todo gratuito para sus Qué empleados. interesante, no sabía, no tenía idea. Sí, sabes que yo tampoco nunca lo había escuchado, pero está muy relacionado con este tema. Y claro, algunas cosas que he leído es que fomentan el reconocimiento entre pares. O sea, uno cuando está trabajando en esa empresa puede destacar a alguien que hizo un aporte especial y se ve como reflejado en el sentido de comunidad que hay entre los trabajadores de esa empresa. De hecho, chicos, en 2023 fueron reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar en Latinoamérica. No solo por sus beneficios, claro, ya mencionados, sino por cómo tratan a las personas. La verdad es súper interesante, pero para mí otro caso muy masivo es el de Google, porque es el que tiene las políticas de transparencia radical, permitiendo así que los empleados puedan hacer preguntas directamente a los ejecutivos. Esto genera y crea la confianza y un ambiente mucho más horizontal. Sí, es súper interesante el caso de Google, porque al final estas empresas que predominan en el mercado dan el ejemplo, incluso como poniéndolo en el contexto local, o sea, de nuestro país. No sé si han escuchado que Banco Estado ha implementado programas de liderazgo como positivo y hay espacios de diálogo con los sindicatos. Y se ha visto, como a través de estudios, que esto ha reducido los conflictos dentro de la organización. Y esto, bueno, obviamente esto hace que mejore el tema de la retención también. Creo que todos estamos de acuerdo que estos casos tienen algo en común. Ven al empleado como una persona, no No solo solo como como un un recurso. recurso. Sí, no Exactamente. solo Exacto. como un recurso, pero seamos realistas, porque también hay errores que se cometen. Es verdad, Porque, sí. ¿cuáles son Sí. los más comunes hoy en día? Ya, a ver, hablando de errores, clase, hay hartos. Yo el primero en el que pienso, que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes incluso, es la mala comunicación. Por ejemplo, cuando, no sé si han visto esto de los jefes o incluso entre trabajadores, cuando no se informa bien o se imponen decisiones sin explicarlas, como que uno puede ver que eso genera una frustración, porque no hay un entendimiento real de por qué se hacen las cosas. Y finalmente llegamos al punto uno de que se genera el ambiente tóxico Exacto. y malas relaciones. Siguiendo con lo que dice Anto, otro problema es el liderazgo autoritario. Algunos jefes piensan que liderar es solo dar órdenes, sin considerar las emociones de su equipo. Además, no olvidar la falta de la coherencia, porque es otro clásico más.
es donde la empresa dice que las personas son lo más importante, pero realmente en la práctica no se escuchan ni se apoyan, lo que sí genera la desconfianza que se ve hoy en día en las personas dentro de las organizaciones. Claro, y es increíble ver que todos estos errores realmente se manifiestan y en otros ámbitos de la empresa, en cómo es la calidad del ambiente, pero también en cómo va evolucionando la empresa a lo largo del tiempo, va ganando, va perdiendo, tiene una buena reputación. Entonces Exacto. es un punto súper importante. Y sabes que en algún punto mencionamos el liderazgo, entonces vamos a seguir a la sexta pregunta que es respecto al liderazgo, cultura y experiencias personales. Vamos a empezar hablando de que Chiavenato enfatiza el liderazgo como una clave, como un punto clave. Dice que un buen líder puede transformar el ambiente laboral. Bueno, ahora mis compañeros van a relatar experiencias personales. Así que adelante. Bueno, yo un tiempo estuve trabajando donde estuve con una persona que esta persona era mi jefe, que carecía de habilidades blandas. ¿A qué me refiero con esto? Que la gente le tenía miedo, pavor. O sea, cuando él nos decía, Entiendo. tienen que hacer Sí, esto, corríamos no lo en silla. respetaba. No, no. Y yo estoy a favor y creo, la verdad, que si alguien quiere que lo respeten, tiene que respetarse él y a las personas con las que trabaja. O sea, Exacto. Así no, es. no es imponer miedo, es ser una figura de autoridad y de protección. Eso, si uno espera respeto a cambio, tiene que dar respeto al final. Así es, porque si en cambio he visto que cuando hay jefes que saben escuchar y dan esa autonomía, el equipo en general se siente mucho más motivado a poder contribuir y Y a poder mejorar, mejorar. sí, Exacto, exacto. mejorar. Sí, incluso estos dos ejemplos están muy relacionados con la cultura organizacional. Por ejemplo, si la cultura es abierta, es participativa, vamos a ver que las relaciones van a ser más sanas. Pero en cambio, como en esta falta de respeto, por ejemplo, cuando hay jerarquía muy rígida, es muy difícil de avanzar. Para cerrar, las relaciones con los empleados son más que un conjunto de normas, son vínculos humanos, que bien gestionados generan valor. Recordar así que, como bien dice Chiavenato, son parte central del sistema de gestión del talento humano, porque no se puede hablar de desarrollo organizacional sin considerar las relaciones laborales. Entonces, desde aquí, los invitamos a observar su entorno. Ya sea que estén en una práctica o empiecen a trabajar, incluso lo que vayan mañana a un grupo de estudio, lo que sea, pónganse a ver cómo son las relaciones ahí. ¿Realmente se respeta, se escucha la opinión de todos? ¿O hay faltas de respeto, se pasa por alto la opinión de algunas personas? Y si este tema les interesó, los animamos a leer más de Chiavenato o a explorar recursos como capital humano o liderazgo consciente. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio.